En mi barrio había muchas pequeñas industrias, la panadería de don Rafael, la modistería de mi tía Marta, el billar de mi papá, la fábrica de arepas de don Alfonso, solo por poner algunos ejemplos. Era como una pequeña ciudadela industrial, aunque las empresas eran pequeñas, para llevar el sustento a sus familias y para proveer a la gente del barrio, y cada una tenía su propia tecnología. La panadería tenía los hornos y los molinos para la masa, la modistería de mi tía tenía las máquinas de coser, la fábrica de arepas de don Alfonso tenían las máquinas de moler y las estufas, el billar de mi papá pues tenía las mesas, las bolas y los tacos, aunque una vez fue un mexicano a jugar billar y se comió los tacos. Cada uno de estos negocios ofrecía un tipo diferente de servicio, alimentario, textil o de entretenimiento, pero ninguno se reconocía como Industria 4.0. La industria 4.0 es una nueva esfera de la industria que nace por medio de tres grandes conceptos básicos que tenemos hoy en día: la sensórica, la transmisión de datos vía inalámbrica y toda la parte de inteligencia artificial. Cuando adaptamos y nos apropiamos de toda esta tecnología, hacemos que nuestros procesos sean más evolutivos y que sean de manera más precisa. Entonces queremos tener un control más exacto de los procesos. Eso es la industria 4.0. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos. Hoy hablaremos de la Industria 4.0. Una industria se entiende como un negocio o una actividad económica. Por eso es que los diferentes negocios del barrio, así fueran pequeños, se les puede llamar industria, porque pertenecen a algún sector de la economía. Las hay sencillas o 4.0, como cuando uno juega al chance. ¿Cómo lo quiere? ¿Sencillo o combinado por 4 cifras? Pero una cosa es el chance, que pertenece a la empresa de los juegos de azar, y no sabemos si es 4.0. Es que en realidad, ¿qué es eso de Industria 4.0? Cuando hablamos de la industria 4.0 es porque estamos hablando de la apropiación de las nuevas tecnologías como la Big Data, como la inteligencia artificial, la tecnología IoT, ciencia de datos. ¿Para qué sirve? Para poder nosotros pasar en cuanto a las tecnologías existentes, apropiarnos de ellas, sacarles el provecho y mejorar la calidad de vida de las personas. Si pusieron atención, al comienzo de este programa, el experto habló sobre 3 aspectos fundamentales para que una industria esté en la onda 4.0. Si no se acuerdan, se los repito, yo sí estuve atento. Inteligencia artificial, transmisión de datos y sensórica. ¿Sensórica? En la sensórica estamos hablando de los elementos capaces de transmitir o de tomar una señal análoga a una señal digital. Entonces, cuando hace este proceso, estamos pasando del mundo real al mundo digital. Un sensor es un dispositivo que está en capacidad de detectar acciones externas como temperatura, presión, humedad, luz, entre otras. Todos los sensores cada vez son más pequeños. Pues en cualquier parte puede conseguir un sensor, adaptarlo y sea plug and play. No tiene que desarrollarlo desde el inicio hasta el final. Simplemente es adaptación. Los sensores de temperatura toman la temperatura del lugar y la transmiten en un dato lógico para que sea procesado por un procesador. Entonces esto ya tiene una información que a través del Internet de las cosas puede subir a la nube para poder tramitar algún algoritmo o alimentar alguna base de datos para poder tomar una decisión. Espere, más despacio, vamos por partes. Internet de las cosas, o también se llama IoT por sus siglas en inglés, Internet of Things, hace referencia a los objetos de la vida cotidiana que se puedan conectar a Internet. ¿Cuáles objetos? Pues mire a su alrededor, el televisor, la puerta, la nevera, una luz, un switch, sus chanclas. Bueno, de pronto no todas, hay algunas excepciones, pero si ya está claro lo del Internet de las cosas, ahora sí sigamos. ¿Qué es eso de transmisión de datos inalámbrica? Cuando hablamos de la transmisión de datos inalámbrica, estamos hablando del Internet de las cosas. Es una adaptación de toda esa sensórica que va a ir dirigido a una base de datos que está en la nube, que puede tener acceso en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación geográfica, para poder tener un esquema más visual del proceso que usted está controlando o del lugar que quiere controlar. Y ya hablamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una especie de programa de computador diseñado para que realice ciertas actividades, lo más parecido posible a como las haría un ser humano. Y ya con esta sensórica, la base de datos ya toma una gran cantidad de Big Data para poder procesar y hacer como una
neurona interpretar esta información y establecerle unos criterios de sí o no para tomar decisiones. Y en estos casos ya nosotros los humanos estamos creados para hacer preguntas, las máquinas están creadas para dar respuestas. Nosotros somos productores que exportamos nuestras telas también, el 30% de nuestras telas son exportadas a mercados globales. Somos una empresa que está ubicada acá en Bello, es antioqueña. Producimos telas para varias líneas, varios tipos, entre ellas las militares, tejidos de punto y drills. Es una empresa que continuamente está, digamos, incorporando tecnología en sus procesos, no solo en los productivos, sino también en los administrativos y financieros. Estamos en uno de los procesos que tenemos, que es el área de mantenimiento o de producción, donde se monitorea continuamente las variables de proceso y las variables técnicas. Pues aquí lo que ven es una cantidad de pantallas que nos muestran en tiempo real el estado de nuestra planta. O sea, nosotros estamos conectados 24/7 con nuestros procesos, tenemos monitoreados y básicamente pues digamos que con esto mejoramos la gestión administrativa de todo el personal. Entonces con esto también logramos una eficiencia operacional, pues porque todo se hace más ágil y más fácil. ¿Por qué es importante todo este desarrollo? Digamos que Fabricato tiene 200.000 metros cuadrados de longitud en toda la planta, son aproximadamente 1.500 activos, entonces digamos que agilizar el proceso de recolección o de monitoreo de los procesos hace que los procesos productivos se desenvuelvan de una mejor forma en cuanto a características técnicas, en cuanto a desempeño. Monitoreando las variables del proceso vamos a garantizar que los productos siempre están hechos de la misma forma, que están cumpliendo con las necesidades y los requisitos que los clientes nos solicitan. Esto es importante pues porque en esa extensión territorial que tenemos pues es complejo estar en cada uno de los procesos y tener una visión global del estado de la planta era complejo, ¿cierto? Estas tecnologías facilitan y el monitoreo y la gestión del proceso de forma continua. Esto no para, esto está en línea las 24 horas del día. El gran protagonista de la primera revolución industrial fue el vapor, o la máquina de vapor. En estas máquinas se calentaba el agua en una caldera cerrada herméticamente. La presión de la salida del vapor producido al calentar el agua se controlaba mediante una serie de válvulas. La utilidad de este vapor se basaba en que podía generar movimiento en todo tipo de engranajes y sistemas mecánicos, que antes funcionaban por obra y gracia de la energía de algunos animales o de personas. La máquina de vapor dio un gran impulso a muchas industrias y también al transporte, que se revolucionó con el invento de la locomotora de vapor. Pero también hubo muchos otros inventos, como el primer intento de bombilla eléctrica, idea que evolucionaría en la mente y los talleres de otros inventores años después. La reina de la segunda revolución industrial fue la electricidad, que permitió la producción en masa y la materialización de inventos como el teléfono, que estaba basado en el teletrófono, y el telégrafo, y la bombilla eléctrica, que seguiría perfeccionándose durante los siglos XIX y XX. Para resolver problemas de transporte llegaría el primer auto de combustión interna y posteriormente el avión, que volaría por primera vez en 1903. Para el esparcimiento se crearon aparatos como el cinematógrafo o el fonógrafo. La tercera revolución industrial, llamada por algunos como revolución científico-tecnológica, llegó con el desarrollo de la computación.
con las energías renovables, tecnologías de almacenamiento de energía, vehículos eléctricos, redes de distribución de energía inteligente, internet y telefonía móvil. En general, tecnologías de la información y la comunicación. La llegada de una cuarta revolución industrial fue sugerida por Klaus Schwab, quien observó que la tecnología ha empezado a borrar las fronteras entre el mundo físico, el biológico y el digital. El primer auto de combustión interna es un invento de la segunda revolución industrial. Una de las primeras empresas en lograr la producción en masa fue la fábrica automotriz Ford. Por allá hacia 1913 ya había logrado desarrollar la línea de producción y producción en masa, reduciendo el tiempo de ensamblaje de un chasis de 12 horas y media a 1 hora y 40 minutos y convirtiéndose en una de las empresas referentes cuando se habla de la segunda revolución industrial. Saltemos a la cuarta. En este momento, en la cuarta revolución industrial, los países líderes en industrias son, primero, Japón, segundo, Corea, tercero, Alemania, cuarto, Suiza, quinto, China. En Latinoamérica, el líder en Industrias 4.0 es México y el resto de países, incluyendo Colombia, están en la categoría de países nacientes, o sea, apenas estamos empezando en esto de la onda de Industrias 4.0. Pero bueno, lo importante es que está la intención. Recapitulemos. Primera revolución, máquinas. Segunda revolución, producción en masa. Tercera revolución, computadores. Cuarta revolución, conectividad. Es más o menos así. Todas son revoluciones, pero ¿por qué revolución? ¿Qué es la revolución? La revolución es el cambio de las tecnologías, es la actualización de esas tecnologías y que día a día estamos integrando todos esos ambientes. En este momento estamos en la tercera revolución industrial. Que fue la adaptación de las nuevas tecnologías como el computador y la sistematización de datos. Entonces ya eso hizo que los procesos fueran más automatizados, más mecánicos y más precisos y a la vez con mejor calidad. Y pues si vemos la trayectoria de las primeras revoluciones a la actual, cada una está tomando más o menos un tiempo de 100 años. Está apenas ya 50 años y ya estamos tocando la cuarta revolución. Estamos adaptando toda esa trayectoria de todas estas revoluciones, pasando pues a que estos sensores determinen una precisión más enfocada a las proyecciones de los procesos. Entonces, ahí es cuando se integra la parte de la inteligencia artificial, porque hace predictivo que una máquina que anteriormente era totalmente automática ya tenga posibilidades de inclusive de definir cuándo va a fallar. Pero en los últimos 8 años hemos acelerado un poco esa curva de recambio tecnológico. Entonces la maquinaria de por sí tiene unos sensores que es parte de lo que se ve aquí, que son las variables del proceso, y nosotros las, digamos, complementamos con otros tipos de sensores que hablan más desde la parte técnica, desde la vibración, desde la temperatura, que son factores importantes a controlar. En esto pues podemos estar viendo los diferentes procesos productivos. Y la ventaja de esto es que, digamos que trabajamos basados en condiciones. Cuando detectamos una condición que se sale del criterio definido, automáticamente genera una orden de trabajo para que el técnico que está involucrado con el proceso vaya y la atienda, o que el jefe del proceso entienda lo que está pasando en su proceso sin necesidad de estar allá. La conectividad mediante el internet, pues ayuda y facilita un montón, una cantidad de cosas. Nosotros tenemos dispositivos en toda la planta, no solo yo, los técnicos también lo tienen, donde cada orden de trabajo llega al celular y yo en tiempo real pues me doy cuenta qué está pasando en la planta. Me llega una alerta, una notificación diciéndome en la máquina tal ocurrió tal evento o pilas que está generándose tal dificultad. Entonces, digamos que no solo es acá, sino que esto también lo tienen los técnicos, los jefes de proceso. Estamos en la planta de tratamiento de aguas residuales. Esta es una planta de tratamiento que tiene una capacidad de 100.000 metros cúbicos mensuales. Es un proceso completamente automático donde tratamos las aguas y los residuos textiles y los volvemos a reincorporar al proceso. Entonces, en el ADN nuestro está esa gestión, la reconversión tecnológica, porque no hay otra forma de competir con los mercados internacionales o con la competencia internacional. Preferimos estar a la vanguardia, ser líderes y ser gestionadores del cambio.
En este caso les voy a hablar de la logística y el movimiento de los materiales al interior del proceso. Les voy a hablar de un carro. Estamos desarrollando un equipo eléctrico autónomo con una empresa local, pues una empresa que ha venido trabajando con nosotros, es un aliado en el desarrollo de dispositivos que nos ayuden a mejorar el movimiento y la logística de los materiales. Este dispositivo está desarrollado a la vanguardia porque tiene todos los componentes de seguridad, todos los componentes electrónicos que le aportan a la competitividad de la compañía. Estamos en la unidad de productos químicos. Este proyecto tiene unos componentes tecnológicos importantes y muy buenos para el proceso. Tecnológicos es que todos los equipos están conectados entre sí con esta central de dosificación. Se definen las cantidades exactas de productos químicos, garantizamos la reproducibilidad de las recetas, garantizamos la buena calidad de los productos, garantizamos adicionalmente la seguridad del personal. Es un proceso moderno, a la vanguardia, autónomo, y logramos índices de calidad muy importantes. Entonces, ¿cuál es la adaptación? Que ya tenemos Internet, que ya ese Internet lo que hace es que anteriormente nosotros teníamos un escaneo del proceso en cierta medida, pero como la trascendencia de los datos cada vez es más asequible a cualquier persona, entonces tenemos una trazabilidad mucho más estandarizada y en tiempo real. Entonces lo que hace esto es que tengamos una visual más amplia y poder determinar cuándo en realidad podemos hacer nosotros la intervención para tener un proceso más detallado y más preciso, cuando el margen de error mucho menor. No solamente es en la industria, hay también pues sectores en los hogares, por ejemplo la domótica, pues también puede entrar a ser parte de la industria 4.0. La domótica hace referencia a sistemas que están en capacidad de automatizar una casa, de modo que muchos de los servicios pueden ser controlados de manera inalámbrica o incluso remotamente. Usted en su trabajo y poder tener su casa totalmente automatizada, saber qué pasa en ella y por medio de una conexión a internet, usted tener el control de su casa. Las industrias 4.0 tienen muchas características: sensores, inteligencia artificial, transmisión de datos, y tienen múltiples usos dependiendo del tipo de industria. Una de las muchas cosas que se pueden adaptar son los vehículos AGV, vehículos guiados automáticamente, que pueden tener sensores, conectividad, ser programados para que hagan ciertas tareas o incluso podrían tener inteligencia artificial para que sean capaces de tomar decisiones. Amazon es una empresa muy grande que se encarga de vender cosas, venden de todo, y en sus bodegas, que ellos llaman centros de logística, tienen unos robots que son los que transportan las cosas que compramos. Por eso son pioneras en Industria 4.0. ¿Saben cuántos robots más o menos? 200.000 robotcitos o vehículos AGV que van por ahí cargando las cosas en sus bodegas. Por eso es pionera en esto de la Industria 4.0. Pero si alguien de un negocio de barrio dice: uy, eso está muy interesante, hermano, yo quiero que mi negocio sea 4.0, ¿qué debo hacer? Esa persona, ¿qué debe hacer? Entonces, una empresa que está ya pues en el rol de estar en actualizarse en 4.0, pues debe de tener ya algo de la 3.0. que es la automatización de procesos por medios electrónicos. Que tenga pues una conectividad para poder registrar la información vía internet. Entonces, cuando una empresa ya está como en este proceso de tener la automatización de la información de lo que generan sus procesos, ya lo que quiere es generar mayores alcances o mayor productividad, entonces entra a partir de la 4.0. Pero como estamos hablando de las empresas del barrio y tal vez muchas estén en la segunda revolución industrial y no tengan conectividad, ni redes sociales, ni nada de eso, ¿qué deberían hacer para entrar a la onda 4.0? Aunque pensándolo bien, don Alfonso ha estado ofreciendo últimamente las arepas por WhatsApp. ¿Quién quita que de ahí salte a la era de la cuarta revolución? Es un proceso un poco paulatino porque primero que tenemos que mirar El alcance de la empresa. entraríamos pues como
eliminando esos procesos que son pues como muy repetitivos. Estos empleados los puede redistribuir en otro proceso que sí requiera como de más detalle y que una máquina pueda reemplazar este proceso. ¿Para qué? Para que le dé agilidad. Para que los humanos tengan interacción en otras realidades, como es preguntar, innovar, porque un humano piensa, siente, tiene conciencia, una máquina no. Pero si una máquina puede reemplazar esos procesos, estamos dándole calidad de vida a esta persona. Ese es el primer paso. Luego, ya verificar el alcance que quiera tener. Cuando usted entra al mercado digital de las apps, ese alcance atrae más clientes y entonces hace que la empresa se mueva más rápido. Ahí ya entra a ser una industria 4.0. Pero el principal factor que debe tener en cuenta es el capital humano, debe capacitarlo. Cuando yo me gradué del colegio, lo más cool era estudiar ingeniería de sistemas. Era la carrera de moda. Pero como yo llego tarde a todas las modas, yo estudié producción de televisión. Llego tan tarde a las modas que en estos días me compré un baggy y una camisa de chaliz. Pero, en fin, la carrera de moda es la que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo. Y en este momento, con la industria 4.0, ¿cuáles son las carreras que brindarán las universidades? ¿O qué debe aprender la persona que trabaje en una empresa que dé el salto a la cuarta revolución industrial? ¿Cuáles profesionales se necesitarán? ¿Y cuáles carreras vienen en el futuro? O mejor dicho, en el presente, porque la cuarta revolución industrial es algo que estamos viviendo ya. Por ejemplo, cuando hablamos de 1980, 1990, pues existían las carreras más conocidas, que era ingeniería mecánica, eléctrica, pero a medida que fueron generando estas nuevas tecnologías, nació la ingeniería electrónica, mecatrónica, la electromecánica, la ingeniería aeronáutica, la ingeniería de instrumentación y control, la ingeniería de control. La academia se involucra más en las nuevas tecnologías, creando nuevas carreras. También hacen pues ingenierías de base de datos, ingeniería en ciencia de datos. Hay una carrera que se llama analítica, que lo que hace es abordar todos esos temas de la Big Data para poderla introducir a cualquier ámbito laboral, sea industrial, sea económico, sea financiero, para poder abordar toda esa información que está en la red y dar, de acuerdo pues a toda esta data, predicciones y mejores procesos para poder determinar cuándo es mejor una situación o cuándo no es mejor o cómo se puede mejorar. Lo más bonito de la industria 4.0 es que te mueve, te hace mover. O sea, nosotros somos una especie que constantemente está en evolución. Entonces, como el ciclo biológico, si usted no evoluciona, usted muere. Entonces, es algo que te hace estar vivo, y para mí la evolución es estar vivo, es estar pues constantemente adquiriendo conocimiento, que no hay límite de edad, que muchas personas dicen que yo ya tengo 50, 60 años y no puedo estudiar, no, eso te hace revivir y te hace alcanzar mayores objetivos, entonces nos toca como pellizcarnos un poquito y capacitarnos. Como decía mi abuelo, si tú tienes un alcance muy lejano, es porque estás parado en los hombros de alguien mucho más fuerte que tú. Entonces, si nos posicionamos en la tecnología, vamos a tener un alcance más exacto de lo que queremos. Cada una de las revoluciones industriales que han precedido a la cuarta han sido verdaderos desarrollos tecnológicos y han sido posibles gracias a personas que se atrevieron a pensar diferente y a poner la ciencia y la tecnología al servicio de la humanidad. Crear tiene ingenio, la ciencia, la tecnología y la innovación detrás de lo que perciben nuestros sentidos.